Y estamos en contacto con Juan Manuel Casella. Cachi Casella, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, es un gusto escucharlos, es un gusto que me llamen. Gracias por llamarme. Bueno, Cachi, mira, yo te llamaba básicamente porque vos, lógicamente, que sos un hombre de mucha experiencia y trayectoria en la política argentina, sí. y aparte sos integrante de uno de los grandes partidos de la Argentina, que en algún momento se insinuó o bien podría transformarse en el tercer movimiento histórico, o bien podría consolidar un sistema bipartidista en la Argentina, que desde mi punto de vista eso no se ha consolidado. Mi pregunta es la siguiente: el sistema político argentino, tal cual lo vimos por lo menos en la última elección, ¿responde a las necesidades y los desafíos de futuro que tiene la Argentina? Limitadamente. Responde en la medida que es un instrumento de acción política para estabilizar el sistema democrático, para consolidarlo. Pero esa es una función que tendría que estar vinculada con dos elementos. En primer lugar, ejercer la política a partir de las ideas y de las propuestas, cosa que no está sucediendo en el sistema político argentino. El sistema político argentino se destaca por su pragmatismo, es más bien una democracia de candidatos y no de partidos, cuando en realidad tendría que ser una democracia de partidos inspirados en visiones ideológicas, en visiones totalizadoras del país, que permitan generar las opciones que la gente debe tener a su frente cuando tiene que votar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el segundo problema que tiene el sistema político argentino es que no ha demostrado eficacia para resolver los problemas concretos de la gente. Acá hay una falta de legitimidad, una pérdida de legitimidad del sistema simplemente por ineficiencia. La gente percibe que los problemas se acumulan y que el sistema no termina de resolverlos. Por lo tanto, yo veo estas dos cosas: un vaciamiento ideológico, una pérdida de espacio para la concepción, para el pensamiento, para las ideas, y por el otro lado una ineficiencia operativa que le da a la sociedad la sensación de que el sistema no funciona eficazmente. Claro. Me inducís a hacerte una pregunta que yo era pibe, yo ya tengo muchos años, era pibe y teníamos el problema de la inflación. Sí. Después fui adolescente y teníamos el problema de la inflación. No te sigo contando, pero llega el día de hoy y seguimos teniendo el problema de la inflación. Da la impresión de que la Argentina no puede mirar el futuro porque no resuelve problemas que son primarios y que resolvieron todos los países. Totalmente de acuerdo. Yo digo que hay tres cuestiones que están limitando el desarrollo de la democracia argentina ya a lo largo del siglo XX y que continúan limitándola ahora y ahora se han profundizado. En primer lugar, hay una tendencia autoritaria que está metida en lo que podemos denominar la mentalidad colectiva. Hay una parte de la sociedad argentina que siente la necesidad del hombre fuerte, del hombre que mande, del patrón de estancia que sea el que imponga su ley. Esa tendencia autoritaria se ve en la Argentina durante todo el siglo XX y sí se ha profundizado ahora cuando hay dirigentes políticos que digan el gobierno es nuestro, cuando en realidad el gobierno es del pueblo en una democracia. Claro. Y en segundo lugar, cuando aparecen dirigentes políticos que se meten en el sistema democrático con el propósito de destruirlo desde adentro. Ahí hay un agravamiento de esa tendencia autoritaria. En segundo lugar, hay un acostumbramiento a la inflación que es irresponsable. La sociedad argentina cuando digo la sociedad argentina digo un rasgo visible de la sociedad argentina, sí. No involucro a todo el mundo, pero digo un rasgo visible de la sociedad argentina es admitir cierto nivel de inflación, que saben aprovechar algunos al mismo tiempo que perjudica a los más. Es decir, todos los que viven de un salario fijo terminan siendo cautivos de la inflación, mientras que aquellos que saben operar con la inflación se enriquecen. Pero el enriquecimiento genera privilegio para minorías y no el bienestar para todo el mundo. Y en tercer lugar, creo que hay una tendencia a admitir relatos ficticios que no están vinculados con la realidad de los hechos, y que eso se ha profundizado en los últimos 20 años en Argentina.
la aparición de relatos que pretenden exhibir propuestas progresistas cuando en realidad las conductas políticas no son progresistas, generan una desconfianza de la sociedad acerca de la autenticidad de las propuestas políticas, una pérdida de confiabilidad. Claro. Me parece que eso limita a la política argentina de manera fuerte, a la democracia argentina de manera potente desde hace muchos años. Y como vos decís, la inflación es la piedra con la que tropezamos todos los días y que cada día nos golpea peor. Porque el resultado de tantos años de inflación, entre otras cosas, es el crecimiento de la pobreza. Hoy la Argentina tiene un 40% de su población viviendo en la pobreza, lo que es absolutamente incompatible con la realidad material de la Argentina. Este proceso inflacionario ha logrado el efecto negativo de que la riqueza potencial de la Argentina se convirtiera en pobreza real. Claro, así es. Sí. Bueno, de estos tres temas que planteaste, el autoritarismo, la inflación y los relatos ficticios. Además sí. Quisiera agregar, perdón, discúlpame. Sí, cómo no. Quisiera agregar otro elemento ahí que a lo mejor lo olvidé en la síntesis anterior. Hay un capitalismo prebendario, está instalado en la sociedad argentina, el capitalismo prebendario cuyos negocios dependen de la relación con el Estado, no de la calidad, de la productividad o de la eficiencia, sino de la relación política con el Estado. Eso también le ha costado mucho a la Argentina en términos de privilegios para ciertos sectores. Sí, lo hablábamos recién con el amigo Julio Bárbaro, que efectivamente desde el juego tratado como industria, lo cual es realmente una distorsión de la realidad magnífica, hasta los beneficios y la corrupción que han anidado en el Estado. Pero ahora te quiero hacer una pregunta. Vos decís los partidos políticos que efectivamente hoy tengo la impresión de que ningún partido está cumpliendo la misión histórica e institucional para la cual existen, incluyo al que yo pertenezco, pero creo que nos supera porque hay condiciones históricas determinadas. Pero quiero ir específicamente a la Unión Cívica Radical. Lógicamente ahora me vuelvo a retrotraer a mis primeros recuerdos políticos, que era cuando era niño, y me recuerdo las discusiones, Frondizi, después Ilia, el gobierno que yo reivindico como el mejor gobierno de por lo menos mi existencia, y después todo lo que vino después me hizo siempre pensar en una Unión Cívica Radical socialdemócrata, de centro izquierda, progresista, y hoy la observo con sectores, ya desde hace un tiempo, con sectores que realmente hasta en la práctica han puesto de manifiesto que pertenecen a la derecha tradicional argentina. ¿Vos dirías que se siente cómoda, incómoda? ¿Cómo observa la UCR su tránsito en esta alianza que se llamó Cambiemos, después Juntos, no sé cómo se llamará en el futuro? Vos sabés perfectamente que yo fui un opositor a la incorporación del radicalismo a esta alianza. Sí, en Gualeguaychú era uno de los que estaba en contra, de los que fuimos derrotados por quienes propiciaban la alianza con el macrismo. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que hay contradicciones ideológicas que son visibles, que son perceptibles. Y tampoco tengo la menor duda de que en los últimos 10 o 15 años, la Unión Cívica Radical exhibe algunos rasgos de lo que podemos denominar genéricamente derechización. No tengo ninguna duda que hay dirigentes del partido que se han corrido a la derecha, que se han conformado con el mensaje de eficiencia operativa, ajuste permanente, condena de las políticas que tienen como objetivo beneficiar al hombre común, al hombre de trabajo. Esto es una patología que a mí me preocupa, que le ha costado al radicalismo, porque hay gente que se desilusiona cuando escucha ciertas cosas, y por lo tanto me parece que la lucha interna que estamos desarrollando nosotros consiste en devolverle a la Unión Cívica Radical el sesgo ideológico que vos acabas de describir. Un partido socialdemócrata que promueve la democracia política y social, es decir, la democracia que incluye un programa de distribución de la riqueza que tienda a generar el mayor nivel de igualdad posible. Por eso cuando escucho la defensa de la República, que hacen de buena fe muchos dirigentes partidarios,
Digo, la República hay que defenderla en tanto sistema de garantías jurídicas, por la división de poderes, las libertades personales, la libertad de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con la República no alcanza. Si no tiene la República un rasgo social que permita generar riqueza y distribuirla con justicia para provocar ese nivel de igualdad mínimo que tiene que tener una sociedad que pueda vivir democráticamente. Una república sin rasgos sociales es insuficiente para contener a toda la sociedad. Y en este momento en la Argentina, con el 40% de pobreza, es obvio que ese rasgo distributivo tiene que apoyarse en una política económica de crecimiento y desarrollo que nos permita generar los recursos para distribuirlos con justicia. Claro. Sí, comparto esto que decís, pero voy a insistir con esto. Hoy aparece, no es antojadizo, una declaración de Horacio Rodríguez Larreta, donde dice que él aplicará una reforma laboral y previsional si llega a la presidencia de la Nación. Y esto da lugar a interpretar que el problema de la Argentina es el exceso de derechos de los trabajadores, la bonanza que estarían viviendo nuestros trabajadores y los espléndidos haberes jubilatorios que estarían disfrutando nuestros jubilados. Esto es chocante, pero muestra a dónde van a apuntar en el ajuste futuro sobre salarios y jubilaciones. ¿Cómo hace la Unión Cívica Radical para ir a unas PASO en la cual el susodicho o algunos que están incluso a su derecha podrían ser los candidatos ganadores de aquellas PASO? Bueno, yo quiero presumir que la reforma previsional que plantea Rodríguez Larreta, yo también leí el reportaje, la reforma previsional que propone Rodríguez Larreta y la reforma laboral que él mismo propone, tienen un sentido distinto del ajuste. Yo creo que una reforma laboral, la modernización del sistema laboral argentino es necesaria, claro, fundamentalmente apuntando, y ahí quiero ser expreso, fundamentalmente apuntando a terminar con las deformaciones del mercado laboral argentino. La deformación central es que entre trabajadores en negro y monotributistas, el 40% de la población laboral argentina no está registrada. Y por lo tanto, ahí hay un enorme sector desprotegido, porque el que no está protegido, no está registrado, no tiene protección legal, no tiene protección médica, ni tiene protección sindical. De manera que hay una deformación en el sistema laboral. Una buena reforma apuntaría a generar las condiciones para que el trabajo registrado y con buen salario se convirtiese en el sistema normal argentino. Ahí hay que hacer una reforma. Espero que Rodríguez Larreta esté pensando en eso. Espero con algún fundamento, porque en el mismo reportaje en que dice eso, Rodríguez Larreta se define como desarrollista y expresa que su político ideal es Arturo Frondizi. De manera que si vinculamos a Rodríguez Larreta con el desarrollismo de la figura de Frondizi, no sería una visión de derecha clásica como la que está proponiendo Macri, por ejemplo. En cuanto a la reforma previsional tiene que implicar necesariamente un sistema que se autofinancie, para proveer los recursos necesarios para abastecer las necesidades de un mundo social de jubilados que crece constantemente en términos cuantitativos. Nosotros tenemos que tener la disciplina necesaria como para generar un sistema que nos permita la financiación de manera adecuada con salarios lógicos. Eso va a llevar mucho tiempo. Pues es imposible hacerlo de un día para otro. Pero por supuesto, si el planteo que yo estoy intentando desarrollar no se compatibiliza con el pensamiento de Rodríguez Larreta, y el pensamiento de Rodríguez Larreta está ocultando otra forma de ajuste encubierto, entonces realmente yo me estoy equivocando y estaríamos en una mala situación. Y me detengo también un segundo porque, aprovechando que te tenemos acá, Eugenio Semino, a quien regularmente invitamos, está planteando abrir un gran debate sobre el tema jubilatorio, justamente. Sí. ¿Para qué? Porque evidentemente estás frente a un sistema que no solo está en crisis, sino que proyecta la agudización de esta crisis
y que requiere una política que sea consensuada entre los distintos sectores del quehacer nacional, políticos, pero también económicos, y que abran un horizonte de que cuando se llega viejo no se derrumba uno y cae necesariamente en la pobreza, sino que hay una expectativa de seguir viviendo razonablemente bien, y que esto también alienta a que todo el mundo aporte, porque la verdad que aportar para un sistema que te hunde en la pobreza también desalienta. ¿Por qué pensás que en la política argentina no se produce ese debate tan necesario y que sería un debate de naturaleza transversal? Pero esto está vinculado con lo que contesté a la primera pregunta. La democracia argentina de hoy, el sistema político argentino de hoy es una democracia de candidatos, y por lo tanto se jerarquiza más a la aspiración competitiva en términos de candidaturas que a la discusión de temas centrales. Las ideas y las propuestas han perdido terreno. La política argentina actual es una política que no discute, que no debate, que está permanentemente pensando en términos competitivos y nada más. Yo coincido con Semino en el sentido de que el sistema previsional argentino debe ser objeto de un análisis profundo que tenga la velocidad necesaria como para convertirse en un instrumento de desarrollo nacional en términos sociales, es decir, avanzar hacia un sistema que se autofinancie, pagando los mejores salarios posibles para que efectivamente, como vos dijiste, la jubilación no implique una condena a la pobreza. Pero al mismo tiempo, digo, ese debate con relación al sistema previsional argentino debe ser parte de un debate más global, que incluya la reforma del Estado. Si el Estado funciona como actualmente funciona en Argentina, es un instrumento que no sirve para alcanzar los objetivos que una sociedad persigue. En segundo lugar, debemos incluir en ese debate el término de la reforma impositiva. Con este sistema impositivo actual, la Argentina está condenada a la mediocridad, porque la carga impositiva es alta, pero además es una carga injusta, que, por ejemplo, en el IVA sanciona con iguales contribuciones a quienes tienen ingresos altos y tienen ingresos bajos. En tercer lugar, hay que apuntar también a una reforma educativa, porque si no generamos la manera de adquirir conocimiento que requiere la sociedad científica y tecnológica del futuro, vamos a quedarnos afuera del mundo y vamos a correr el riesgo, además, de que la democracia se convierta en un sistema controlado por una alianza entre gente que posee un alto nivel tecnológico con los sectores financieros, y que el pueblo quede simplemente subordinado a esa alianza. Ese es el riesgo que yo veo en ese campo. Por lo tanto, me parece que el planteo de Semino es absolutamente correcto, pero hay que extenderlo, incluyendo el sistema previsional, por supuesto, que es el rubro de mayor peso en el presupuesto nacional, pero además a la reforma del Estado, a la reforma tributaria y a la reforma educativa. Bueno, casi que cerramos aquí un panorama muy bien, pero voy a explotar un poquitito más porque me quedan 4 minutitos y si no tenés problemas te los voy a ocupar. Al contrario. Nosotros hemos visto que efectivamente si uno digamos, pensar en cualquier profesional, uno sabe que ese profesional hizo la escuela primaria, que hizo la escuela secundaria, que después hizo la universidad, un terciario en algún caso, pero en la política da la sensación de que eso no ocurre de la misma manera. Es decir, que puede venir una persona de cualquier lugar e instalarse, sobre todo si es promovida por los medios de comunicación. Sí. ¿Cómo pensás vos que lógicamente vienen por la popularidad que adquieren a través de los medios de comunicación, seguramente algún carisma que los ubica con simpatía frente a la mirada de la población y reciben el voto popular, pero evidentemente llegan a un lugar que desconocen, sin trayectoria, a improvisar absolutamente, a decir cosas que a veces son disparatadas? ¿Cómo hace un sistema para defenderse de este paracaidismo que realmente sirve de muy poco a la evolución política argentina? Bueno, es una excelente pregunta. Yo creo que hay que contestarla de la siguiente manera. Primero, yo estoy a favor de un sistema político abierto que incorpore gente, claro, que convoque, que incluso vaya a buscar
A mí me gustaría pertenecer a un partido, la Unión Cívica Radical, que fuera a las universidades, a las entidades intermedias, a los ámbitos de acción social, para incorporar valores humanos a la política. Pero ¿cuál es el límite de esa incorporación? El límite es favorecer la idoneidad y la eficacia del sistema. Favorecerla en términos prácticos, en cuanto a las medidas que se adopten, favorecerla en términos teóricos, es decir, incorporar gente que esté a favor de la democracia, no que venga a perjudicarla. Por lo tanto, me parece que ese es el primer punto. El segundo punto, yo dije, ya repetí que estamos en una democracia de candidatos y no de partidos. Sí. Por lo tanto, eso facilita la aparición de la influencia mediática para exhibir la presencia de personalidades que adquieren popularidad y difusión por sus actividades personales de distinto tipo, pero que se incorporan a la política sin tener la idoneidad necesaria como para ejercerla adecuadamente, salvo casos excepcionales. Eso lo explotó muy bien Menem. Menem fue el primer político argentino que convocó gente del deporte o gente del espectáculo simplemente por la popularidad que habían adquirido en otro ámbito, no porque poseyeran ellos vocación política o conocimientos políticos. Logró éxitos con personajes conocidos, desde Reutemann a Palito Ortega, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Scioli. La calidad promedio de la política argentina fue descendiendo en todo este proceso, y una de las causas, no la única, pero una de las causas del descenso consiste en la incorporación de personalidades mediáticas que no tienen comprensión de los requerimientos que está exigiendo una vida política moderna y bien fundamentada. ¿Cómo hacemos para contradecir este asunto? Hay que buscar, me parece que la primera parte de lo que dije se aplica acá. Los partidos políticos tienen que convertirse, primero, en espacios de formación política, y segundo, tienen que salir a incorporar gente que tenga la idoneidad necesaria para enriquecer la política. Por ejemplo, recuerdo a Alfonsín convocando a Manuel Sadowski. Que la presencia de Manuel Sadowski en el Estado argentino elevó el nivel de calidad operativa. Claro. Y entonces, ejemplos como esos deben ser tomados en cuenta, pero eso requiere que el que convoque tenga el pensamiento previo, que sepa para qué convoca, cuál es el objetivo. Si solamente convocamos para conseguir votos, estamos muertos, porque la política argentina profundizará sus deformaciones. Y a eso debo agregar otra cosa. Ojo, con una deformación que se está produciendo particularmente en el Gran Buenos Aires. Hay dirigentes políticos que consideran que la pobreza los beneficia porque implica voto cautivo. Y esa es una deformación tremenda, porque no solamente condena a la pobreza, sino que además condena a la especulación como único método para expandir el universo político. Y me parece que esto no solamente es inmoral, sino que además es contrario a los requerimientos de calidad de un sistema que funcione bien. Clarísimo. Juan Manuel, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido. Me gustaría tenerte como columnista en el programa. Te agradezco. Vos sabés que estoy a disposición, que es un gusto para mí charlar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, ustedes lo han escuchado, Juan Manuel Casella.